Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Esto es Diálogos, como siempre llegando hasta sus hogares, llegando a los municipios de Zacatecas con la vida pública del Estado a través de sus distintos protagonistas. Estamos viviendo tiempos postelectorales que obligan al análisis, a la reflexión, a la valoración. Y bueno, yo le agradezco muchísimo que en su agenda me diera la oportunidad hoy de hacernos un espacio para platicar sobre cómo le fue, que yo creo que le fue de maravilla. Es Adolfo Bonilla Gómez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido a Diálogos. ¿Sí es así? ¿Lo dije bien? Es correcto. Sigue siendo Comité Directivo Estatal, ¿verdad? Sigue siendo Comité Directivo Estatal, Silvia. Muchas gracias, al auditorio por darnos la oportunidad de llegar a todos y con el gusto de estar aquí contigo y platicar, hacer un recuento de este proceso que es un proceso corto, a mi parecer, para gobernador, sí, a lo que estamos acostumbrados, pero por lo mismo un proceso muy intenso, pero contentos, la verdad, por los resultados. Oye, y un proceso corto incluso en campaña, la campaña se fue. Sí, o sea, se son fue volando. 60 días para recorrer 58 municipios y atender una gran cantidad de sectores, de organizaciones, de grupos de interés. En verdad se requiere un diseño de agenda muy estratégico para poder llegar a toda la gente que merece ser escuchada en Zacatecas en un marco de campaña, ¿no? Yo te tengo aquí y lo primero que se me ocurre preguntar, no se me ocurre, esto no es de ocurrencias, lo que a mí me parece importante, interesante preguntarte es, ¿cómo asumiste la dirigencia estatal de tu partido después de que fuiste el contendiente más fuerte hasta el último momento? Yo te quería tener desde que estabas en la dirigencia del partido, no tuvimos oportunidad y te quería hacer esa pregunta desde entonces. ¿No era fácil, Fito Bonilla, o sí? Pues mira, Silvia, de por sí la política no es sencilla, no, pero creo que si se hace complicada es porque uno mismo la complica. Yo lo mencioné, obviamente había una posibilidad también de participar en el marco de este proceso, pero creo que me ha ayudado siempre el ser muy objetivo, el conducirme con la mente fría, sin apasionamientos, y yo lo que te puedo decir es que el mejor trabajo político no se hace a base de decisiones personales, sino a partir de reconocerse como parte de un grupo, de un equipo, de un partido finalmente, que siempre el partido va a estar ahí y los grupos y los equipos suben y bajan y van y vienen, y creo que a mí esa parte me ayudó pues a entender que no era la oportunidad que estaba yo esperando, no era el momento, pero que eso no implicaba el que yo tuviera que tomar decisiones sin pensar en lo que realmente importa, que es el estado de Zacatecas, y yo estaba convencido, porque lo habíamos comentado ya en ocasiones anteriores, yo estaba convencido que Alejandro Tello era otra posibilidad real, pero también era otra posibilidad seria, y en ese sentido yo nunca tuve empacho en reconocer que Alejandro Tello también merecía la oportunidad, y creo que lo hizo de una manera espectacular, y el resultado ahí está, Silvia. Sí, estoy de acuerdo con toda esa valoración, tienes razón, el recuento que hiciste es excelente, pero no deja de ser muy tremendo ser el contrincante más importante hasta la recta final, y luego después asumir la presidencia del PRI. Al final de cuentas vuelvo a replantearte la pregunta, o sea, ¿pudiste haber optado por quedarte quieto un tiempo, como muchos hacen a la reflexión, voy a participar, esto y lo otro? O sea, era difícil verte, por lo menos para mí, luego ya trabajando para él. Pero bueno, siempre has tenido esa capacidad de tener la cabeza fría. Recuerdo cuando estaban los procesos para elegir candidatos a diputados, también me decías, bueno, también si no se da, no hay problema. Y ahorita jugando, antes de entrar a cuadro, te estábamos figurando un
pronosticando un futuro político, y también nos contestaste que en la anécdota se esconde mucho de la personalidad de la gente. Nos dices, no, igual y regreso a Perfiles en algún momento de mi vida. Sí, la verdad es que, ¿sabes qué, Silvia? Yo tengo esa gran ventaja que a lo que hago le tomo gusto. En verdad, quienes me conocen en realidad pueden entender que difícilmente me van a ver molesto, y si me ven molesto, pues no lo expreso de una manera sencilla. Creo que he sido un hombre muy cuidadoso, pero sobre todo por lo que en poco tiempo he aprendido de los lugares donde he estado, Silvia, y en eso sí, obviamente es una situación para muchos poco explicable, o sea, cómo se mantuvo, ¿no? Porque lo normal hubiera sido, ¿sabes qué? Pues yo me bajo del barco y ustedes váyanse. Y no, creo que la política merece también que con los hechos demostremos y provoquemos también una nueva dinámica. Creo que Zacatecas se descompuso políticamente a partir del 98, en el sentido de que quienes no conocen esta posibilidad de entender que la política se da no para todos, sino para siempre. Y eso que ha provocado, Silvia, un chapulineo, como se conoce en el argot político, que ha desprestigiado ya la clase política en el estado de Zacatecas, es finalmente un tema de ideología, es un tema de convicciones, el tener que entender esa parte, ¿no? Y cuando te gana la pasión por decir, no, el único talentoso aquí, el único que puede ganar soy yo, es cuando te hace tomar ese tipo de decisiones. Yo insisto, no se trataba solamente de la persona de Fito Bonilla, sino se trataba finalmente de su partido, ¿no? En el partido en el que yo voy a militar toda la vida, Silvia, sin ninguna duda, y que finalmente yo entendía los riesgos que había también en la elección, y yo te puedo decir que fácilmente pude haber sido también candidato a presidente municipal de Fresnillo, pero claro, me faltaba decir eso. Mi situación y mi propia visión del proceso me hizo convencerme que servía más desde un ámbito estatal que encasillándome a una candidatura a la presidencia de Fresnillo, que no tengo la menor duda que hubiera ganado con mucha solidez también, pero creo que finalmente el tiempo me da la razón y la valoración política fue en el sentido correcto. Pepe Aro, yo lo había también pensado, iba a ser un extraordinario candidato, y el resultado ahí está. Fresnillo se gana también de una manera contundente e incuestionable. Fíjate, te escucho, muy interesante, pero me queda aquí la frase que dijiste. En el 98 la política zacatecana se descompuso tremendamente. Sí, claro. Y yo te preguntaría, esa descomposición de la política que se da en el 98, ¿qué le ha costado a los zacatecanos? La división, brutal división, porque se distanciaron hermanos por culpa de la política, se distanciaron amigos, compadres por culpa de la política. ¿Y esta división en qué se traduce para el desarrollo del estado de Zacatecas? Se traduce, Silvia, en que no hay labor de equipo a favor del estado, hay labor de equipo a favor de intereses de grupo. ¡Ay, qué horror! Y eso no lo hemos acabado de dimensionar, Silvia, y justamente por eso yo sentí que si tomaba una decisión, perdón por la expresión, de capricho, pudiera haber también afectado, aunque sea en una mínima parte, la posibilidad de que ganáramos la elección como la ganamos. Estás hablando de un asunto que plantea madurez y Sí, claro. cariño verdadero por Zacatecas. Sí, claro. El que actúa de otra manera no quiere verdaderamente a Zacatecas. Se quiere mucho a sí mismo. Se quiere mucho a sí mismo. Sí. Y además se asume, como decías también hace un ratito, como el único capaz de resolver problemas o de sacar adelante un estado. O sea, quienes incurren en estas cuestiones tienen alguna deformación emocional muy arraigada, o sea, muy cierta, pues, ¿no? ¿O cómo? No, ¿Qué pasa? Porque no es el pienso, único caso, no tenemos solo el caso de Zacatecas, ya es un acontecimiento normal en este país, que se van de aquí para allá, de allá para acá, y que incluso buscan a personajes de ciertos partidos para dirigir otros, Sí. como es el caso del PRD hoy en día. Pues mira, cuando te gana la ambición personal, corres todo tipo de riesgos, pero
por encima de los riesgos personales están los riesgos del Estado, están los riesgos de una gobernabilidad que requiere Zacatecas y de una labor de equipo para ir en la búsqueda de presupuesto, de hacer gestiones importantes en la Ciudad de México, ¿no? Se pulveriza la posibilidad de concretar buenas cosas, porque lo que sí es de reconocerse es que hay mucho talento en todas las expresiones políticas, en todos los partidos, pero finalmente cuando se pone por encima del Estado el interés de grupo o el interés personal, pues el que sale perdiendo es el Estado y acaba perdiendo el gran cúmulo de electores que tiene Zacatecas, ¿no? Y creo que al contrario, yo sí he sido crítico incluso como comunicador cuando he tenido la oportunidad, Silvia, de que hay que hacer las cosas con mucha congruencia, y yo la verdad es que en ese ánimo crítico que he tenido, pues también he tenido que ser autocrítico, y yo tenía que actuar en consecuencia de lo que creo, de lo que pienso, y finalmente yo espero que en esta victoria de Alejandro Tello haya la oportunidad de hacer un relevo generacional en la política, de ver esta victoria de Alejandro Tello como una posibilidad para que Zacatecas se reconstruya políticamente, porque de mí te acuerdas, Alejandro es un hombre sano, verdaderamente serio, y va a ser un hombre que no se va a encerrar en un tema de burbuja, en un tema interno, sino que va a tener la capacidad de dialogar con todas o con la mayoría de las expresiones políticas que lo permitan, porque finalmente Alejandro Tello en lo personal hizo una campaña en positivo. Alejandro Tello rara vez lo escuchaste hablando mal de una persona, pero si lo hizo fue por un interés también de no permitir que se escudaran en falsas cosas quienes en realidad tienen cosas por aclarar también, ¿no? Fito, antes de que hablemos del triunfo, que es lo más rico del tema y además motivo central de la invitación, hace ratito hablaste de autocrítica, ser capaces de tener esa cualidad, porque es una cualidad, ser autocríticos. En este caso, en esta elección, antes de pasar al triunfo, ¿cuál verías como la peor derrota y la parte que amerite autocrítica en lo que sucedió en Zacatecas? No, yo pienso que lo que vengo diciendo desde hace muchos años, Silvia, es al PRI nadie le gana. El PRI pierde solo cuando se divide, cuando simula, cuando no integra, y tuvimos varios municipios en esa situación. ¿Lo reconoces así? Sí, por supuesto, ¿no? Y creo que lo tenemos que reconocer todos los priistas. El PRI es un partido extraordinariamente capaz de ganar elecciones, pero incluso en el plano nacional yo te lo puedo poner de ejemplo. Hay estados donde el PRI o se dividió o simuló, digamos, el peor PRI es el PRI de brazos caídos, es decir, cuando no hubo un consenso al interior del partido para que una persona pudiera representarnos a todos en la figura de una candidatura, ¿no? ¿En el municipio de Zacatecas hubo simulación? No, yo pienso que el municipio de Zacatecas vivió una connotación distinta. Creo que se hizo una campaña de desprestigio muy focalizada en contra del partido y en contra del gobierno del estado y en contra del gobierno municipal, que tuvo su efecto, y en eso creo que le toca cargar con esa parte al municipio de Zacatecas, pero yo te doy también mi palabra, Silvia, de que no está perdido el municipio de Zacatecas. Para quienes así lo piensan, vamos a impugnar y tenemos muchos elementos, pero además la diferencia entre el primero y segundo lugar es una diferencia pírrica, ¿eh? Estamos hablando de 424 votos, lo que arroja el cómputo, y el número de votos nulos, para que te des una idea, es de poco más de 2,000. O sea, se va a hacer una revisión, pero tenemos elementos para impugnar esta elección, y si traigo ahorita una prioridad, además de festejar que ganamos la gobernatura del estado, es recuperar el municipio de Zacatecas para el PRI. Ay, qué buena noticia. No, bueno. Yo debo ser más objetiva, pero me gusta, mira, me gusta mucho la seguridad con la que hablas, la vitalidad con la que te conduces. Mira, Fito, yo lo disfruto. Donde quiera que has estado, es una vitalidad que así se desborda. Donde te pares, yo fui a algunos mítines de los pocos que hubo, porque fue una campaña distinta, y donde tú estás, haz de cuenta que te llega una luz especial muy bonita,
y la proyectas, la mandas de rebote a la gente y eso gusta, eso atrae, eso es una gran cualidad. Entonces ahorita haberte decidido a seguir dando la pelea por Zacatecas, me da gusto. Hoy te preguntaba cuando llegaste, ¿viste mi columna del día de hoy? No has tenido tiempo, ni yo tuve la oportunidad de mandártela, pero yo sí escribí, Fito, que sí hubo simulación y que sí hubo fallas en las estructuras a nivel municipal de Zacatecas. Y yo dije, Adolfo Bonilla tenía tanto que hacer que a lo mejor no las pudo ver. Yo vi algunas porque tengo familiares cercanos que estuvieron participando en la estructura y que me platicaban las fallas. Y yo decía, no, bueno, pues ¿cómo? Que esto suceda, ¿se va a corregir o es normal o esto o lo otro? Y cuando vi cómo se estaban dando las cosas, dije, no, esos errores se pagan. Y yo cuestan. Sí, y cuestan. ¿Sí vas a revisar? Sí, claro, a ver, lo que pasa es que parte de la razón por la que ganamos como ganamos en el estado, Silvia, y en algunos municipios, es justamente porque llevamos a cabo un proceso de activismo, de promoción del voto, pero que auditamos. Eso rara vez se hace en una campaña política. Entonces, si Silvia Montes como militante priista estaba haciendo promoción del voto y estaba haciendo las famosas redes afectivas, el partido le auditaba el trabajo a Silvia Montes. Y era una auditoría doble, una en campo y otra a través de esquemas telefónicos. Entonces, nosotros sabemos a la perfección quién trabajó y quién simuló. Pero ese tema no es el que me ocupa en este momento. Esa ya será parte de una valoración posterior, pero obviamente vivimos en un estado donde la población no es muy grande y puedes medir y enterarte de muchas cosas. Muchas también, yo te voy a ser franco, Silvia, son rumorología, ¿no? Y a eso no me presto. Yo siempre he dicho que ni me gustan los chismes ni los chismosos, pero lo que sí te digo es que tenemos perfectamente claro quién sí trabajó y quién hizo como que trabajó. Yo pensé que me ibas a decir, no me gustan los chismes ni los chismosos, pero lo que sí te digo es que sí he sido comunicadora. Ah, no, bueno, no, esa es distinta, esa está padre, ¿no? Pero no, es que te lo comento, ¿sabes por qué, Silvia? Porque también en el marco de una campaña puede ser una estrategia el distorsionar el trabajo de equipo vía intereses políticos externos. O sea, te llega tanta información en una campaña que te pueden estar diciendo, oye, es que Silvia, que es tu operadora política, por decir en el orito, no está haciendo nada, esto y lo otro. Y yo siempre a la gente la paro, le digo, a ver, lo que no hayas visto no me lo platiques. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Citan a reunión a los coordinadores de la estructura de Colinas del Padre, una reunión en la sede del PRI a las 5 de la tarde, los convoca fulanita de tal, y todos ok, hay que ir a la reunión, y al poco ratito, fulanito de tal les dice, hagan caso omiso a la invitación que les está haciendo fulanita, y esperen nuevas indicaciones. Eso generaba desconcierto, es un ejemplo. Sí, ¿qué era? Esa no es simulación, ese es fuego amigo. Fuego amigo. Sí, me explico. O sea, tienes razón. Hay muchas fuego cosas de medir quién trabaja, quién no trabaja, quién se esfuerza y quién estorba. O sea, hay muchas maneras, pero finalmente, te insisto, vivimos en un estado y en una ciudad donde se saben las cosas finalmente, pero sí. Más allá de todo, creo que el efecto más fuerte, el real, fue esta campaña de desprestigio que se hizo con una manera muy focalizada y que pocas veces vemos aquí en Zacatecas. Y tenía que cobrar alguna víctima esa campaña forzosamente, qué barbaridad. Sí. Yo sí me sorprendí porque en los dos casos de Zacatecas, tanto la candidata a presidenta municipal como la candidata a diputada, me parecen mujeres de mucho nivel. No, y de mucha experiencia, de talento comprobado, que si las ponemos en una balanza, digo, por mucho mejores también. Mucho mejores. Entonces, cuando yo iba viendo los resultados, me quedaba sorprendida. Dije, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? En el caso de Lucía Alonso, fíjate lo que yo pensé, digo, la gente, quieras que no, más bien es una regla. Se vive un referéndum en cada elección y el apellido Alonso Reyes tenía que cobrar alguna factura en negativo por el desgaste del gobierno que se termina, ¿no? O sea,
todos los gobernadores terminan desgastados y hay unos que desde la mitad o desde antes ya están en el piso. Entonces yo creo que si algo hay de descontento ciudadano, se le cobró quizá a Lucía, es una idea mía. No, por eso te hablo de focalización, Silvia, pero sin embargo yo también debo decirte que el gobernador es un gobernador bien evaluado, yo te puedo decir que es de los gobernadores mejor evaluados actualmente, y creo que a pesar de que muchos no se han dado el tiempo o sí se lo han dado, poco han reparado. Miguel Alonso está haciendo historia en muchos sentidos, digo, lleva como 8 candidaturas ganadas, no en lo personal, sino como comandante en jefe de un equipo, algunas incluso ni siquiera al interior de mi partido, pero yo creo que de las mayores, pues podemos destacarlo de menos, es que hace 24 años que un gobernador priista no le entregaba a otro gobernador priista. Ay, el último gobernador priista que le entregó a otro gobernador priista fue Genaro Borrego Arturo Romo, pero en el caso particular de Miguel Alonso, rompió una máxima, gobernador sí pone gobernador. No, totalmente, rompió la máxima y sigue, oye, superó al maestro. Sí, O sea, también esa máxima la cumplió, el alumno supera al maestro. Qué sorprendente el manejo político de Miguel Alonso Reyes, sí. indiscutiblemente. Y ahorita que citaste a Genaro Borrego, sí, yo creo que sí pesaron los apellidos. En el caso específico de esas 2 candidatas, Mónica Borrego Estrada, Lucía Alonso Reyes. Sin duda. Sin duda. Pero te hablo yo de que este trabajo de desprestigio focalizado tuvo un impacto, y ese impacto pues también pudo haber tenido motivos también, ¿no? Y en los otros municipios que se perdieron, ¿cuál es tu apreciación? Al PRI nadie le gana, el PRI pierde solo. El PRI pierde Tuvimos casos en municipios donde hubo división interna, donde hubo simulación, donde hubo orgullos políticos, y siempre el orgullo, ya sea en lo político o en lo privado, siempre te acaba pagando mal, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de triunfo y cómo es la otra cara de la moneda, que no hay orgullo, que no hay capricho, que no hay grupos, describía yo ay, ya llevamos media hora, Fito Bonilla, qué barbaridad, los antiguos priistas, los priistas de toda la vida con los nuevos priistas, que si chocan, que si no chocan, lo que todos como espectadores estamos esperando, verlos agarrados, peleados, y no, o sea... En el caso del PRI no les dimos el gusto a nadie. No le dieron el gusto a nadie, fue una cosa aleccionadora a nivel nacional. Otra vez el PRI de Zacatecas manda lección nacional, siempre está mandando lección nacional en uno o en otro sentido, con sus personajes. Sí. Tú te convertiste en personaje. Sí, bueno, pues era un actor en la campaña que traía una responsabilidad específica, y creo que atendía esa responsabilidad, ¿no? Y el tener que atender a unos, atender a otros, el tratar de platicar con los candidatos de una manera, el poder participar en el diseño de una campaña ganadora al gobierno del estado, el traer un candidato que, perdón por la expresión, no traía cola que le pisen, ¿no? Un hombre de familia, un hombre de valores, vaya, sus padres, pues es un personaje que se podía vender fácilmente, porque él lo dijo, a ver, primero, no tengo ningún vínculo con el crimen organizado, que es una gran frase, pero es un gran tema, y segundo, pues que me acusen de lo mío, o sea, yo no voy a cargar con las culpas de otros, pero que a Alejandro Tello le señalen que recibió un diezmo, un moche o algo, no se van a topar a nadie que me pueda acusar de esa manera, ¿no? Su principal capital, sin duda, fue esa integridad y esa honestidad a prueba de balas. Sí. Pero no me puedes negar que había una corriente de opinión que decía, es que no es un buen candidato. Sí, claro. No pinta, no tiene el carisma, no tiene ese saborcito. Y sin embargo fue creciendo, ¿verdad? En esos 60 días. Pero es que volvemos a lo mismo, Silvia, la congruencia te da mucho, la congruencia te da credibilidad. La congruencia te da todo. Y finalmente él decía, a ver, yo soy un hombre serio, sí, porque serios son los problemas de Zacatecas. La inseguridad es un problema serio, la falta de empleo es un problema serio. Yo soy serio y con seriedad voy a atenderlos, ¿no? Entonces, otra de las cosas, perdón que te interrumpa, que le señalaban es que no tiene trayectoria política. ¿Puede ser una ventaja? Yo aquí lo dije con él en un programa y después fue usado en mi contra, no es cierto. Fue usado para decir,
para hacer como un pequeño spot donde yo le decía, bueno, Alejandro Tello, no tienes trayectoria política. Y entonces le hacían un corte y decían, ¿no tiene trayectoria o no tiene mañas? A 3 puestos en su vida nada más. Y luego yo llegaba a una conclusión y le decía, puede ser una ventaja porque hoy es tiempo de los ciudadanos. Acababa de ganar la elección el Bronco. Y también lo toman ese pedacito de la frase para hacer ese pequeño spot. Que yo dije, bueno, finalmente fue usado en mi contra. Fue usado en mi contra y a favor de él. No, no es cierto, fue usado, qué bueno. Pero sí, también esa era una gran ventaja. O sea, no tener trayectoria parecía la enorme debilidad y terminó siendo una ventaja. Y gana Fito con ¿cuántos votos arriba de su contrincante más fuerte, que es David Monreal? Pues casi con 67,000 votos de ventaja, es una brutalidad de votos. Una brutalidad de más votos. de 10% en términos porcentuales, pero justo es eso, Silvia. Alejandro Tello tenía esa ventaja, no tenía toda la vida trabajando en gobierno. Fíjate. Una parte de su vida trabajó en el sector bancario, otra parte de su vida en una empresa muy importante a nivel mundial que es Grupo Modelo, y a diferencia incluso del Bronco, el Bronco llevaba 30 años de priista, Sí, ¿no? sí. Entonces, creo que finalmente la ciudadanía ya no se fija ni siquiera tanto en eso, ¿no? Se fija ya en cosas más de fondo, y yo lo que te puedo decir es que vimos casos muy marcados donde la ciudadanía nos demostró con creces que reflexiona extraordinariamente bien su voto. Ay, Zacatecas, hermoso nuestra tierra. Sí, señor. Los habitantes del estado de Zacatecas siempre dando lección. Los políticos se pueden hacer pedazos, decir un montón de cosas, pelearse, no pelearse, etcétera, etcétera. Y mira cómo el zacatecano al final va y vota. Yo vi la afluencia muy, muy buena de votantes y yo decía, aquí está sucediendo algo. O está la gente votando para llevar a Morena al triunfo o para no llevar a Morena al triunfo. Y fue lo segundo. Me quedó claro. Con esa diferencia tan grande, me quedó claro que fue lo segundo. ¿Qué piensas de que vayan a impugnar? ¿De veras lo irán a hacer? Yo creo que sí, pero pues la verdad me da pena que lo hagan porque con esa diferencia tan clara de la votación, pues no van en contra del PRI ni de Alejandro Tello, van en contra de más de 210,000 zacatecanos que se expresaron de manera contundente. Bueno, tomando los de Nueva Alianza y el Verde son más de 230,000, sí, claro, pero están en su derecho. Es un error político ir en contra de más de 250, casi 250,000 zacatecanos. Yo creo que sí. Porque estamos hablando de gente con un proyecto político de toda una vida que deben medir las consecuencias de sus actos. Sí, finalmente creo que les gana la situación personal y de grupo. Lo que comentábamos. Finalmente los zacatecanos se expresaron de manera contundente, pero además, Silvia, como lo veníamos diciendo desde el inicio de la campaña, o sea, nosotros lo que nos da también la tranquilidad es de que el tema de las encuestas fue un tema también real, ¿no? O sea, nosotros dijimos que la tendencia que teníamos desde antes del inicio de la campaña se fue manteniendo, a lo mejor con una pequeña variación, pero cuando salimos el domingo en la noche a decir ganamos con contundencia, pues no estábamos jugando, o sea, traíamos el resultado de una encuesta de salida, como se llama, que se realizó a casi 8,000 zacatecanos, con un margen de error muy pequeño del 2.1%, y finalmente nosotros salimos a decir, estamos ganando de acuerdo con nuestros números de la encuesta de salida, con 9.3% de la votación, ganamos con 10. Y fíjate, estaba yo siguiendo el enfoque nacional en Telefórmula, que son muy buenos y son, bueno, tienen su tendencia, y ahí se vio la tendencia. Me atoré precisamente a la hora de la transmisión de José Cárdenas, y yo decía, ¿por qué se niega a reconocer las encuestas de salida de Zacatecas? Daba el resumen del país, y cada vez que llegaba a Zacatecas, que siempre al último, es incierto. Y en Zacatecas es incierto. Yo decía, ahí alguien está operando con él, con su gente de noticias, para decir es incierto, cuando había encuestas de salida que demostraban todo. Hasta que bueno, qué bueno que habló Alejandro Tello y explicó. Muy bien hecho, esa parte estuvo muy bien hecha, muy bien hecha. Entonces, pues no había lugar para tener esos señalamientos, pues estaban las encuestas de salida y era, bueno, incluso hubo una crítica bastante injusta, hasta creí yo, para David, porque dijeron que vaya a haber un psicólogo, que lo regañe su hermano Ricardo, porque está
Está encaprichado diciendo que ganó, cuando no, sale a decir, no, yo estoy 8 puntos arriba, el PREP me favorece. Qué difícil, ¿verdad? Sí, para un son los caso riesgos de como la política, Silvia, ¿no? Y no, finalmente es un tema de respetar la manera como se toma un resultado que te es adverso. Yo te debo decir también, Silvia, para el PRI a nivel nacional también hubo una lección. Se ganaron algunas, otras resultaron en un revés, pero todas significaron aprendizaje para el PRI, y me gustó muchísimo la manera como Manlio Fabio Beltrones salió a decirle a los mexicanos el cómo habíamos asimilado los priistas, el mensaje de los mexicanos, ¿no? En estas 13 entidades federativas donde hubo elecciones, 12 de gobernador, una elección local, alcaldes, diputados locales, finalmente el PRI ha aceptado la derrota, ¿no? Finalmente el PRI ha respetado las instituciones. Y ¿qué diferencia te puedo yo decir? Nosotros vamos a impugnar Zacatecas, sí, pero porque son 424 votos de diferencia. Claro. En la de gobernador son 67,000. En No la de sé. gobernador son 10.23% de ventaja, en el caso de Zacatecas es 0.67%, o sea, ni siquiera 1% de diferencia en la votación. Creo que es un tema también de congruencia, y finalmente nosotros respetamos el que acudan a lo que la ley les permita, ¿no? ¿Cuántos ganaron a nivel nacional? ¿Cuántas entidades ganó el PRI? Cinco gubernaturas. 5 de 13. De 12. De 12, 5 de 12. Zacatecas, yo reitero, el referéndum, la convicción priista de los zacatecanos y una buena dirigencia estatal. No, y un buen candidato, Silvia, un buen candidato. Pero Fito, tú sabes que las dirigencias cuentan. Sí. Porque es el trabajo del dirigente. Yo terminé mi columna de hoy, que no has tenido tiempo de leer, donde decía, no tengo ni idea qué hubiera pasado si Fito Bonilla no hubiera estado al frente del partido. Sí, Con todo respeto a José Olvera Acevedo, pero antes se veía el PRI como durmiendo. Pues es que no era tiempo de campañas, ¿no? No, bueno, ándale pues. Te has muy político. Pero ¿sabes qué, Silvia? Es justo lo que te decía, a ver, y con todo respeto lo digo, ¿qué hubiera pasado si Fito Bonilla se fuera de candidato a presidente municipal de Fresnillo? Yo me hubiera concentrado solamente en Fresnillo, y creo que esa aportación que hago hubiera sido o en la figura de coordinador de campaña o este espacio que se me permitió como presidente del partido en el estado. Yo sabía que podía abonar más desde acá que habiéndome encerrado en Fresnillo. Y que nadie te quite el mérito, ¿eh? Yo insisto en que es muy importante tu participación. Primera vez en tu vida que diriges el PRI, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Sí, Imagínate en qué momento te toca. Por primera vez en tiempos de elección de un gobernador, con un candidato que mucha gente no le gustaba, hay que ser honestos. Pero a mí sí. Sí, yo me acuerdo cuando nos fuimos a dar el paseo por las empresas, sí, que estabas como secretario de Desarrollo, de Economía, perdón, y de repente apareció Alejandro Tello y todos, ¿qué anda haciendo aquí? ¿No es tu invitado? Sí. O sea, una cosa de verdad, Fito, qué bien, ¿qué escuela has tenido también? Pues sí, Silvia, es lo que te digo, creo que hay la oportunidad de hacer una renovación política en Zacatecas a raíz de esta elección, y decirte también, bueno, llevaba a cuestas el tema de Fresnillo, y Oye, Fresnillo también ganamos con 10% de la votación. Yo estoy esperándome para hablar especialmente de Fresnillo. Sí. Yo sí consideré serio candidato a Enrique Laviada Cirerol, o no sé si me gana el cariño, porque yo a Enrique Laviada, desde que lo conocí hasta la fecha, ha sido de las personas que más aprecio y que más admiro, sin desconocer que tiene excesos a veces, que lo hacen polémico y que generan reacciones. Pero yo que lo traté y que fuimos compañeros de trabajo, lo conozco, es una persona extraordinaria. Yo pensaba que podía ganar Fresnillo. Para mí fue una gran sorpresa, te soy honesta, que no. ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuántos votos? ¿Con cuánta diferencia? Se le ganó pues con alrededor de 10,000 votos. ¡Sí! No, la verdad es que, por favor, o sea, también fue un 10,000 votos. Fue un triunfo incuestionable también el de Pepe Aro, ¿no? Yo reconozco que Enrique puede ser un hombre capaz, pero es otra como cosa. Candidato, como empaque, como experiencia reciente política, Pepe Aro tenía todo para ganar, Silvia, y yo por eso estaba también en la tranquilidad, porque sabía
que el PRI tenía más cuadros que Fito Bonilla en Fresnillo, pero de manera señalada todos, absolutamente todos coincidimos que Pepe Aro iba a ser un excelente candidato, pero yo de antemano te lo digo con humildad, yo sabía que íbamos a ganar con él. Oye, pues ¿cuál será? Es que no tiene lógica la política, ¿verdad? Es que no es el que sabe, es el que cabe. Ese no es el que sabe, es el que cabe, es el que cabe, es el que cae bien, es el que seduce, el que seduce, porque bueno, maestrazo de la política, por supuesto, Enrique Laviada. ¿Cuándo vas a comparar un Laviada con un Pepe Aro? Sin demérito, absolutamente, no, Silvia, de Pepe Aro. ¿Quién sabe? La política, yo no vi el debate, por eso no lo comenté. No, con todo respeto, mucho mejor Pepe Aro, Híjole, mucho mejor. Qué barbaridad. Y digo, búsquenlo, ahí está en internet. Lo voy a buscar, Debate yo Fresnillo, tengo que verlo, no he podido. Y te vas a dar cuenta, no, creo que Pepe está pasando por un extraordinario momento político, es un joven, va a ser el presidente municipal más joven en la historia de Fresnillo, sí. Pero también Pepe viene de ser coordinador de los diputados locales del PRI, viene de ser subsecretario de la Juventud en gobierno del estado, ya había sido candidato también a diputado local, había perdido en el 2010, entonces creo que Pepe traía no solo la frescura, traía no solamente la realidad reciente de la política, no solo de Fresnillo, sino del estado de Zacatecas, pero traía otra ventaja Pepe Aro, traía un equipo detrás de él muy superior al de los contrincantes. ¿En qué sentido? En que es un equipo más fresco, es un equipo más joven, y es un equipo que sabía también lo que implicaba el poner en riesgo el municipio de Fresnillo, y creo que el ánimo y la responsabilidad de quienes desde la representación de una casilla, desde el activismo, de una coordinación de sección y demás, creo que fuimos mucho más ordenados y mucho más disciplinados como partido en sus estructuras que cualquier otro, y ahí está el resultado. Ay, se me fue lo que te quería preguntar, era algo de Fresnillo justamente, pero bueno, qué bueno, Fito, finalmente tu balance debe ser, ¿qué? ¿100% positivo? Casi 100%. Casi. Sí, ¿Qué te hubiera gustado? No, todo, dame unos días y yo te digo, yo estoy convencido que vamos a recuperar la capital. Y en ese momento ya no voy a ser casi completamente feliz, ahí voy a ser completamente feliz. Hasta que seas completamente feliz, entonces serás completamente feliz. Sí. De no lograrlo, bueno, de todas maneras pues es también un superbalance. En democracia se gana y se pierde, Silvia, pero también en política nunca se gana y nunca se pierde para siempre, ¿no? Finalmente hay elecciones nuevamente en 2018 y la señal también la habremos de entender, como lo está diciendo Beltrones, a nivel nacional, vaya, en algunos lugares ganamos, en otros sufrimos reveses, pero en todos aprendimos. Y hablábamos, y creo que vale la pena que lo compartas, de las causas por las que se sufren los reveses. Tienen una razón de ser, y tú hablabas de grandes temas nacionales que impactan obligadamente el ánimo de la gente. ¿Me los puedes compartir? Sí, bueno, o sea, creo que pueden ser muchos, Silvia, y pero cada estado tiene una connotación distinta. A ver, Durango nunca habíamos perdido, teníamos 86 años gobernando Durango. Tamaulipas, teníamos 86 años gobernando Tamaulipas. El caso de Veracruz creo que tuvo una connotación política muy compleja. El caso de Quintana Roo, perdimos con un priista que es Carlos Joaquín, hermano de Pedro Joaquín Caldwell. Imagínate. En el caso de Chihuahua, pues también de no creerse, porque el gobernador César Duarte pues ha sido un gran político, pero trae también señalamientos personales. Está el tema de las reformas estructurales que se aprobaron y que todavía los mexicanos no han asimilado que son buenas. Yo no tengo la menor duda de que son buenas las reformas, Silvia, y que también debo decirlo, hay un grupo de políticos mexicanos que a base de desinformar a los mexicanos, de confundirlos, y peor te la pongo, hay políticos mexicanos que están esperando que le vaya mal al país para poder cosechar algunos votos, y eso no ha permitido que los efectos de las reformas se vayan conociendo por los mexicanos. Híjole. Yo te lo he dicho una y varias veces, algunas reformas van a ser como plantaciones de nopal y otras como plantaciones de nogal. ¿A qué me refiero con eso? El nopal verdulero que tenemos aquí en Zacatecas, tú lo plantas en abril o mayo y para agosto, septiembre ya lo estás cosechando. Y es el nopalito que luego compramos en el mercado y que compramos de manera normal aquí. El nogal no. El nogal tú lo plantas específicamente en febrero y dependiendo del espesor de la vara,
pues te vas a tener que esperar 7 o 10 años para tener nueces, para tener la producción, y esa es la realidad de las reformas. Algunas, como la de telecomunicaciones, fueron como como plantaciones de nopal. Ahorita ya no te cobran la larga distancia, ya no te cobran la consulta de saldo, ya no tienes problemas si tú tienes la ADA de 492 y vas a Aguascalientes, ya no te cobran por recibir la llamada. Es decir, está comprobadísimo que las tarifas de telefonía celular y las de telefonía fija, las de casa, se han reducido de manera extraordinaria. Ahí está. Pero la reforma, por ejemplo, la energética, por el amor de Dios, estamos hablando de un tema de competencia mundial, estamos hablando del tipo de cambio que se ha depreciado el peso, pero es más, no ha sido una depreciación del peso, ha sido una apreciación del dólar con relación a todas las monedas del mundo. El peso mexicano ha perdido valor frente al dólar en menor cuantía que el real brasileño o que el rublo ruso o incluso que el yuan chino. Ha sido un efecto mundial que tampoco ha permitido que el efecto de la reforma se sienta, pero tienes el caso de la reforma educativa, que también hay un grupo de maestros que creo que no han entendido el fondo de la reforma educativa. Y que también está contaminado con montones de grupos políticos de este país. No, pero no son solamente los maestros. Está contaminado particularmente por intereses económicos o por intereses políticos. ¿Verdad? Los económicos, te lo digo con claridad, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán y Guerrero tenía una serie de privilegios que no tienen el resto de los maestros del país. Y luego tienes a un mesías político que se quiere ligar con ellos, buscando que ellos se beneficien económicamente a costa del patrimonio de los mexicanos, porque hay sueldos, hay aviadores, hay muchas cosas que no se han dicho de la reforma educativa, Silvia, y ahí tienes, dicen, éramos muchos y parió la abuela, ahí tienes al mesías de la política ligándose con ellos, que le vaya mal al patrimonio de los mexicanos, que la educación de los niños de estos 4 estados se ponga ahí, pues ¿qué tiene? No pasa nada, con tal de que yo pueda ganar algunos votos. Esa irresponsabilidad política. ¿Te refieres a López Obrador de manera específica? Por supuesto, pero ¿qué no se dijo del censo de maestros de escuelas y de alumnos de educación básica, el famoso CEMAVE? Que había un número de escuelas que superaban los 400, que cuando hizo el censo el INEGI no existían. Pero sí había la nómina, pero sí había los libros de texto, sí había cosas, pero las escuelas no existían. Y a esa mafia es a la que está defendiendo el Por enemigo supuesto. de las mafias. Así es. Ya me acordé de lo que te iba a preguntar hace ratito. Te iba a decir, en Fresnillo también Pepe salió adelante a pesar de las fricciones que hubo entre el alcalde y Medrano, Benjamín, Sí. que planteaba un escenario dificilón y que parecía que ahí también Morena iba a arrasar y no. Pero ¿qué te dije? Al PRI nadie le gana. Al PRI nadie le Y la verdad es que todo eso que se dijo mucho, que había división y que había encono en Fresnillo, no hay tal. ganó Y la tan política. es así que todos los actores políticos priistas de Fresnillo aportamos nuestro granito de arena y el resultado es contundente. Ay, qué bueno, que me da tanto gusto por ti porque he visto toda tu trayectoria, bueno, pues trabajo aquí en esta empresa ya desde cuándo, casi 10 años. Entonces, ver cómo has ido creciendo todas las responsabilidades que vas teniendo, repito, con ese entusiasmo, con esa vitalidad, con esa entrega y triunfando. ¿Qué te dice Alejandro Tello después del triunfo? Pues fíjate que no hemos platicado tanto, Silvia. Él ha traído una agenda muy intensa de medios, de atender gente y todo, pero Alejandro Tello está contento, pero está también… muy sereno, ¿no? Pues, sí, es un hombre de verdad que tiene muchas cualidades y en ella creo que su temple también le ayuda mucho. Creo que está ya pensando en cómo debe arrancar su administración y yo no tengo la menor duda, era el mejor candidato que teníamos para este proceso, Silvia, y yo estoy contento porque sé que va a lograr muchas cosas en beneficio de Zacatecas, pero también estoy tranquilo porque así como un servidor es un hombre autocrítico, él sabe reconocer cuando las cosas no están saliendo bien, sabe reaccionar para corregir en el momento, y es un hombre que me gusta también la manera como puedes platicar con él, acordar con él,
porque para él no hay medias tintas tampoco, ¿no? Creo que te puede decir con franqueza cuándo sí, cuándo no, sin diferirte, y eso creo que también vale mucho en la política. Ay, pero que sí vale. No hay peor cosa que la tibieza. Sí. La gente, los gobernantes que no te resuelven o que no te dicen las cosas como son. Oye, Fito, hasta en la Biblia dice, no sé si ya lo hemos comentado, pero la Biblia dice, Dios a los tibios los vomita, con esa palabra, ¿eh? Entonces aquí, hablar con las cosas como son. Una reiterada manera de referirse a Alejandro Tello, de adjetivarlo, es un hombre con los pies bien puestos sobre la tierra. Sí. Y eso es una gran cualidad. Vamos a ver, hay una gran expectativa, vamos a ver en esta política que haga estos 5 años que se van a ir así, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serán las más altas prioridades que deberá atender Alejandro Tello y dónde te ves tú? Mira, las 4 grandes prioridades yo pienso que las plasmó de manera muy gráfica o de manera muy clara en el contrato con Zacatecas. Es seguridad, es empleo, es educación y es salud. Creo que esos son los grandes 4 rubros en los que habrá de trabajar, pero hay muchos otros en específico, como el tema del campo, como el tema de la economía local, que es parte también de la situación del empleo, a las que le va a enfocar mucha de su capacidad y mucho del presupuesto y mucho de su tiempo. Yo donde me veo, pues no sé, Silvia, la verdad es que no he tenido tiempo de hacer un alto para reflexionar dónde me veo. La verdad es que el proceso electoral no ha concluido. ¿No? Y no me puedo yo estar distrayendo ahorita en afanes personales, porque yo te dije ya, mi prioridad es recuperar Zacatecas, y mientras no termine el proceso electoral, pues voy a andar distrayéndome en cosas que no debo, pero lo que sí te doy la certeza es de que me verás en algún lado ayudando a Zacatecas. Desde el lugar donde me encuentre, voy a estar trabajando por ayudar en lo que pueda con un granito de arena a Zacatecas. Ese es tu destino. Ese es mi destino. ¿Quién lo iba a decir? Y además, como dice la canción, mi gusto es. Y tu gusto. Oye, y no te puedo dejar de preguntar, ¿qué dijo tu papá después de don José Bonilla Robles, todo el gran jerarca del PRI, después del proceso, del triunfo y de tu trabajo, porque es duro contigo? Sí, es muy exigente. Tu papá es bien exigente, me consta. Pues, es de agradecerse, Silvia, ¿no? Porque si no tienes quien te llame a la disciplina, a la constancia, pues también te puedes perder muy fácil, ¿no? Pero no, creo que mi papá también está tranquilo. Obviamente él estaba en la preocupación de que no pudiéramos dar buenos resultados, ¿no? ¿Verdad? Pero, sí. ¿Cómo no? Pues su cachorro. Exacto. Pero no, bueno, pues el dar buenos resultados creo que nos deja satisfechos a la mayoría, ¿no? Creo que el tema de no haber logrado todos los municipios, pues siempre te deja ahí la cosita de chin, pudimos haber ganado de una u otra manera. Pero hoy en día eso ya es imposible, en ningún lugar del país ya es mucho pedir, y no luchas contra solo la simulación o las traiciones, o sea, realidades. Yo cuando veo el triunfo de Alejandro Tello en Zacatecas, mis respetos por todo lo que representa, y como referéndum al gobernador del estado, mis respetos, porque las campañas sucias y las leyendas negras en contra de Miguel Alonso Reyes han sido también una constante, acusando a este gobierno de corrupción tremenda, y mira, la gente sigue queriendo a Miguel Alonso. No, pero además es que han sido acusaciones sin sustento, Silvia. ¿No se han podido fundamentar? Pues no, la verdad que no, y en eso creo que estamos obligados que cuando señalemos comprobemos, ¿no? Y finalmente si no, pues vamos a acabar siendo mentirosos, ¿no? Y creo que esa parte de la política también la habremos de recordar en su momento, ¿no? A ver, claro, tú dijiste tal y cual, ¿qué probaste? A ver, lograste enlodar, pero ¿qué le comprobaste tú a los zacatecanos, ¿no? Porque es una gran responsabilidad participar en política y hacer afirmaciones, pero hacerlas sin sustento. Pero había pues esa campaña, claro, tan fuerte, y eventualmente pegan, tan pegan que en Zacatecas Capital pegó. Sí, claro. O sea, el avance de Morena en Zacatecas Capital es realmente notable también, porque si son solo 400 votos de diferencia, pues ve todo lo que avanzó Soledad Luébano. Yo veo más ahí la cuestión Morena que
el factor Soledad Luébano, no sé qué piensas. Sí, comparto. Y en lo otro, Silvia, creo que tienes mucha razón. Digo, ya las unanimidades huelen mal. No, Los ya carros no, completos, no. ojalá que no regresen, te lo digo con Sí. franqueza, pero nos quedamos nosotros tranquilos. Digo, son 29, 30 de 58 alcaldías y son 15 de 18 distritos electorales locales. La verdad es que es una gran hazaña la que se ha logrado en Ahora, este proceso. valorar, y yo hablaba de referéndum en el caso del gobierno de Miguel Alonso Reyes, y bueno, aquí bajo esa lógica, el referéndum con Carlos Peña hablaría mal de Carlos Peña, pues yo casi estaba segura de que el paso de Carlos, o no sé si también me gana el afecto, porque me ha gustado mucho cómo trabaja, cómo se desenvuelve y a veces pierde uno un poquito la perspectiva. Yo esperaba un triunfo contundente por el trabajo de Carlos y no se da. ¿Qué pasa? No, te digo, insisto, perdón por la reiteración, esta campaña de desprestigio focalizada hacia Zacatecas, le pega a Judith Guerrero, le pega a Lucía Alonso, le pega a Carlos Peña. Carlos gana porque no tuvimos esta campaña en Morelos, no la tuvimos en Calera. El distrito 2 de Carlos es una parte de Zacatecas, más Morelos y Calera, y bueno, pues a Judith y a Lucía les toca el tema particular de Zacatecas, ¿no? Pero todavía en el caso de Lucía, en el caso de Judith, me reservo mi opinión, creo que todavía podemos revertir. ¿También de Lucía? Estamos en esa valoración en el caso de Lucía, así como estamos con Judith. No me digas, qué interesante. ¿Qué prioridades para conformar el gabinete por venir para los próximos 5 años, Fito? ¿De dónde agarrar a los zacatecanos que nos prometió Alejandro Tello? Yo sé que la pregunta se lo debería estar haciendo a él, pero siendo tú el dirigente del partido en el poder, ¿qué le recomendarías? Pues mira, creo que Alejandro hizo también compromiso con organizaciones, con cámaras, de que de ahí pudieran surgir propuestas para algunas dependencias. Algunas otras sí deben tener ya más bien una visión de qué tipo de talentos son los que deben acompañar el trabajo de Alejandro Tello para darle gobernabilidad, darle la conducción política que se requiere en el Estado, y obviamente yo estoy convencido de que habrá también de rodearse de gente que sepa tocar puertas en México, que pueda ir en la búsqueda de recursos, de proyectos, de gente que no le guste el bronceado color balastra, perdón por la expresión, de gente que al contrario salga a escuchar a la gente, que vaya a visitar a los productores, que vaya a visitar a los empresarios, que vaya a visitar a los actores, a las universidades, que esté no solamente cercana, sino atenta a las realidades que vive el estado de Zacatecas. Creo que es muy fácil encajonarse detrás de un escritorio y estar solamente recibiendo reclamos. Creo que el mejor gobierno debe ser proactivo y debe estar justo al lado de los zacatecanos, y en ese sentido la propia dinámica que yo estoy convencido que Alejandro Tello le va a imprimir a su gobierno va a hacer que el resto del equipo esté actuando en la misma consecuencia. Sí, y además con la consigna de que si no cumple se va. Sí, claro. ¿Será? Pues sí, yo estoy convencido que Alejandro Tello es serio, o sea, no fue un tema de campaña, él está convencido porque además Silvia tampoco comprometió cosas que no se puedan cumplir. Creo que hasta en eso hubo el cuidado necesario. El asunto es cómo poco a poco ir dando los resultados que la gente espera, cómo ir midiendo, porque como te lo he comentado aquí en otras ocasiones, lo que no es medible no puede ser mejorable, y creo que en esa capacidad de autocrítica, en esa capacidad de medición, de valoración, Alejandro va a tener que ir dando resultados, en algunos casos de manera ágil, de manera palpable, en algunos otros van a ser poco a poco, pero tiene 5 años para cumplir los anhelos mayores, que son el de seguridad y el empleo, y habrá otros que son de más corto plazo, habrá temas de mediatez, temas de inmediatez y temas de largo plazo, ¿no? Fito, y en el plano nacional, ¿cómo ves las cosas después de estas derrotas del PRI? ¿Qué tiene que hacer para remontar la situación? El priismo nacional, la dirigencia y quienes deciden. Pues yo creo que debe hacer una evaluación muy de fondo, Silvia. Creo que son muchos los temas
que deben atenderse con prontitud, con eficacia, con eficiencia, y en esa parte también reconocer que gobernar desgasta, y la verdad es que el entorno económico mundial es muy distinto al que vivió siquiera Vicente Fox o Felipe Calderón. Vaya, ellos gobernaron este país con precios del barril de petróleo de $100. Habrá que hacer conciencia entre la gente de la realidad. Yo creo que mucho tiene que ver. Porque con la no capacidad. pensamos en eso, o sea, eso que acabas de decir ahorita es verdaderamente cierto, o sea, la circunstancia internacional pues te impide hacer cosas. Sí, bueno, Pero nosotros no lo percibimos, no sabemos, No. pensamos que es ineficacia, la oposición aprovecha para hacer campaña y decir es que no quieren a México, es que se están beneficiando, es que no sirven, es que regresó el PRI, no se renovó, en fin. Ujú. O sea, hay que hacer campañas incluso para concientizar de la realidad a la gente. Yo creo que vivimos un momento donde la capacidad de comunicar bien es la que te puede dar la posibilidad o no de entrar en el ánimo, en el convencimiento de la ciudadanía. Pero en la medida en que sigamos teniendo políticos irresponsables que pueden decir que van a resolver todo en un lapso de 3 o de 6 años, también eso le hace mucho daño a México, pero finalmente, Silvia, aunque se escuche fuerte decirlo, son los costos de la democracia. No vivimos todavía en un país perfectamente democrático, creo que seguimos en transición hacia la democracia, pero creo que los mexicanos estamos cada vez más sensibles y más claros de quienes realmente pueden ofrecer una posibilidad de que el país se estanque, avance o incluso retroceda. Bueno, pues el tiempo se nos terminó, yo quisiera finalmente cerrar con este comentario, pues no se le hizo a Morena porque decían los comentaristas nacionales de renombre, es que ahí en Morena está con todas sus baterías en Zacatecas y lo que sucede en Zacatecas va a ser emblemático para lo que va a suceder en el 18, no se le hizo. Y gracias a los zacatecanos, Silvia, gracias a los zacatecanos que le están dando un voto de confianza a Alejandro Tello, pero se lo están dando a mi partido, incluso al Verde, a Nueva Alianza, que fuimos en coalición, y gracias también a este ejército de priistas que hicieron su trabajo desde la defensa y la media, pero también desde la delantera, que va desde la estructura electoral, desde la representación ante los órganos electorales, pero todo este trabajo de activismo, de promoción del voto, creo que dio resultado también. Pues qué bueno y muchas felicidades. Muchas gracias, Silvia. De veras, Qué te lo gusto. digo de todo corazón. Muchas gracias. Gracias. Ya te tendré aquí platicando desde otro espacio. Claro que sí. Si diálogos da para más y tú sin duda darás para más. También. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido en este programa. Recuerden que la cita es los jueves a las 5 de la tarde y que lo puede ver también en la página silviamontes.com.mx. Como siempre, gracias a Marco Méndez. Hasta la próxima.